Prensa Ecuador con Ruth del Salto. Bienvenidos todos al Club de Prensa Ecuador, emitiendo desde la capital de los ecuatorianos. Este último domingo se llevó a cabo el debate presidencial en segunda vuelta entre los candidatos Daniel Noboa Asín y Luisa González. Fueron 2 horas llenas de ataques, interpelaciones, poca profundidad en sus propuestas de campaña. Se trataron 5 ejes: educación, salud y seguridad social, criminalidad y seguridad, economía y empleo y gobernabilidad. Durante el tiempo de debate se escucharon frases reiterativas como "Daniel, no mientas otra vez" o "Luisa te desdolariza". Vamos aquí en Club de Prensa Ecuador a ver un resumen de lo que fue este debate presidencial en segunda vuelta. Candidato Daniel Noboa, salud y seguridad social. El IES enfrenta un grave déficit en los fondos de pensiones y de salud. ¿Subiría usted la tasa de aportación y la edad de jubilación? ¿O cuál sería su propuesta concreta para garantizar la sostenibilidad del seguro social? Tiene 2 minutos con 30 segundos para responder. Adelante. Para recuperar los servicios de salud tenemos que eliminar la corrupción y ese maldito call center. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con tecnología. Vamos a usar HealthBird y Google para darle eficiencia a todos los servicios del Estado y también reducir la carga de lo que puede ser el costo en el IES. Nosotros no usaremos el IES como caja chica. Eso lo hizo la revolución fallida. Le quitó la liquidez al Seguro Social, jugó con las pensiones de la gente. ¿Y qué hizo? Le dio bonos, que al final tuvieron que venderlos a un descuento. Eso de ahí no puede pasar. Nosotros le pagamos la deuda histórica al IES de más de 2.600 millones de dólares, 34 millones de dólares al ISFA también. ¿Cómo vamos a volverlo sostenible? No con ecuadólares, no desdolarizando, sino generando empleo, generando también beneficios y deducciones a empresas que vayan a contratar a jóvenes especialmente egresados de nuestras universidades públicas, que ahí tendrían doble deducibilidad. De esa manera, nosotros vamos a usar la gran cantidad de personas que tenemos como nación, entre 18 y 30 años, darles empleo, y con esas aportaciones se vuelve sostenible el pago de pensiones, el pago de jubilaciones, ya que solo el 6% del Ecuador tiene edad de jubilación. Es reorganizar de una manera eficiente y generar empleo en las edades donde están físicamente más hábiles y donde se enferman menos, para poder volverlo sostenible. El Ecuador es un país joven, hay que aprovechar esa juventud para salir adelante. Y esa juventud es la que sostendrá el sistema de seguro social. Otra cosa muy importante, nosotros no podemos, como lo hizo la candidata González cuando fue ministra encargada, reducir los beneficios, reducir las pensiones de las personas de una manera arbitraria. ¿Qué es lo único que hacemos? Es que causamos una desilusión absoluta en la gente. La gente no se puede proyectar, no puede ver un futuro seguro. Tenemos que darle claridad a las personas, a los ecuatorianos que quieren una vida mejor. Candidata Luisa González, turno de interpelación en 1 minuto. Adelante. Gracias. Noboa, no mienta, y sería bueno que se enfoque en responder la pregunta. Parece que desconoce. Primero, si hay que cambiar el call center, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo hizo en este año y medio? Segundo, durante mi periodo de gobierno, que no hubo hospitales, equipamientos, centros de salud, medicinas, que hoy no hay, porque la gente se nos muere. Se pagó a las dializadoras, 1.000 enfermos, usted deja morir. Y le pregunto, ¿van a aumentar la edad de jubilación? Porque aquí están las declaraciones de su representante ante el IES, que dice claramente, queridos ecuatorianos, que sí o sí van ustedes a subir la edad de jubilación. Y con eso, para recibir lo que hoy recibe un jubilado, tendrá que trabajar 8 años más. Esto lo dijo en el 2024 y en el 2025. Deje de mentir. Candidato Daniel Noboa, tiene 1 minuto con 30 segundos para responder. Como lo dije en mi presentación inicial, no vamos a subir ni la edad de jubilación, ni vamos tampoco a subir el valor de las aportaciones, sino vamos a generar empleo
¿Cómo vamos a generar empleo? Dando incentivos a las empresas que pueden generar empleo, pero también darle apoyo a nuestros jóvenes para que con emprendimientos, con empresas pequeñas, puedan generar empleo. Van a ser el motor de la economía. Nosotros, con nuestro plan para apoyar a emprendedores, vamos a darle a 100.000 personas un bono de una sola vez de $1.000 para que sus negocios puedan salir adelante. Gente que vende con su rimpe menos de $25.000 al año, nosotros los vamos a ayudar. Les vamos a dar $1.000 a cada uno y así dinamizar la economía en los barrios, la economía en que jóvenes están empezando a hacer empresa y darles ese apoyo. Ya hoy en día también le damos créditos a madres solteras y créditos a mujeres emprendedoras por medio del MIES. Hemos dado decenas de miles de créditos que le ha cambiado la vida a las mujeres, que tienen el 46% de ellas, son cabezas de hogar. La respuesta hacia su pregunta es no. Tampoco jugaremos, como usted ya lo hizo hace 10 años, con las pensiones. Usted, en su corto tiempo como ministra encargada, le redujo de un hachazo las pensiones a las personas. Su segunda interpelación, candidata González, en 30 segundos. Novoa no mienta otra vez. Yo no he reducido pensiones a nadie. Googleen, revisen. Pero aquí está las declaraciones de su delegado ante el directorio en 2024, en 2025, que usted nunca desmintió. Es decir, quieren subir la edad de jubilación. Lo siguiente, así es como están descapitalizando al IES. Redujeron el número de afiliados solo en su periodo. 28.361 afiliados. Basta de mentiras. Candidato Novoa, escuchamos su respuesta en un minuto. ¿Pero cuál es la pregunta? Si no he preguntado, solo he atacado. O puede responder a la participación que tuvo la candidata González en un minuto. ¿Por qué no desmintió? Era la pregunta. Bueno, reitero. ¿Por qué no desmintió? Ya es el turno del Ya tuvo candidato tiempo. Novoa. Tranquila. No vamos a subir la edad de jubilación. Lo que sí tenemos aquí clarito, ya le voy a contar. Ministra de Trabajo encargada. Ahí jugó con las pensiones de la gente. Eso también es información pública y lo pueden conocer. Está en la web en este momento, en las redes sociales. Nosotros debemos de reactivar la economía y solo lo vamos a hacer y solo vamos a sostener el seguro social si tenemos mayor cantidad de personas empleadas. De esa manera, impulsando la inversión extranjera y dándole ese apoyo y deducibilidad a las empresas que contraten a nuestros jóvenes, vamos a poder mejorar la cantidad total de aportaciones y de esa manera salir del hueco del seguro social, que fue creado desde la época del correísmo. Candidata Luisa González, su turno de responder a la pregunta general planteada por el Comité Nacional de Debate sobre el eje de salud y seguridad social. El IES enfrenta un grave déficit en los fondos de pensiones y de salud. ¿Subiría usted la tasa de aportación y la edad de jubilación? ¿O cuál sería su propuesta concreta para garantizar la sostenibilidad del seguro social? Tiene 2 minutos con 30 segundos para su respuesta. Antes que nada, déjenme decirles que la única manera de sostener al IES es incrementando el número de afiliados, que en mi gobierno pasó de 1,5 millones a 3 millones. Lo siguiente es que en este gobierno se ha reducido en más de 28.000 solamente en un año el número de afiliados. Así ponemos en riesgo nuestras pensiones jubilares. Lo siguiente, empleo, que es la única fuente con empleo adecuado de sostener el IES. 260.000 puestos de trabajo se perdieron en un año de la gestión de Daniel Noboa. Y ahí es donde se pone en riesgo al IES. Y en mis recorridos por todo el país, y los ecuatorianos que me escuchan deben saberlo, se me acerca la gente al oído y me dice, no nos están afiliando en hospitales privados, en clínicas, en restaurantes, en centros de belleza, en diferentes sitios. Me vienen y me dicen, yo trabajo aquí, yo trabajo acá. No nos están afiliando. ¿Saben por qué? Porque hay un gobierno al que no le importan los derechos de los trabajadores, que no le importan que tenga una afiliación y una jubilación justa. Porque es un gobierno que desde sus empresas privadas también precarizan el trabajo de los ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer?
para poder garantizar las afiliaciones, vamos a generar en 4 años cerca de 2 millones de empleos para así capitalizar al IES, pero también vamos a poner gente capaz al frente de las unidades de salud y también del directorio del IES. Y déjenme decirles que mi primera medida será declarar la emergencia en la salud. La vida se garantiza. Más de 1000 enfermos renales que han fallecido y a este gobierno no le importa. Enfermos de cáncer que mueren porque no se paga a Solca. Y no son un número, son seres amados que dejan una huella profunda cuando parten porque no encuentran una medicina y los ciudadanos lo saben. Vamos a arreglar el sistema de educación, de salud, la infraestructura y hacer nuevos hospitales en diferentes sitios en el país, como por ejemplo en Los Ríos, en Esmeraldas, en Manabí y en toda la patria. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Y tal y como lo anunciamos, vamos a arrancar con el tercer eje, criminalidad y seguridad. Voy a proceder a abrir el sobre con la pregunta del Comité Nacional de Debates. La candidata Luisa González va a tener 2 minutos con 30 segundos para responder esta inquietud. Ante la violencia que sufre el Ecuador, ¿cómo combinará la represión al crimen con medidas de prevención y desarrollo comunitario para garantizar la seguridad de la ciudadanía? 2 minutos con 30 segundos. Adelante. Quisiera que jamás se repita una experiencia como el gobierno de Noboa, que pidió todo, que tuvo todo y que empeoró todo. Y hoy tenemos el inicio de año más violento de la historia del Ecuador. Noboa dijo que con su plan Fénix nos iba a dar seguridad. Mintió. Noboa dijo que con declarar estado de guerra nos iba a dar seguridad y mintió. Noboa dijo que con la consulta popular nos iba a dar seguridad y mintió. Y dijo que con los 3 puntos del IVA nos iba a dar seguridad y mintió. Solo nos metió la mano al bolsillo a familias ya empobrecidas. Y hoy dice que trayendo mercenarios con el dinero público nos va a dar seguridad. Así humilla a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y lo que demuestra es que no confía en las Fuerzas Armadas, en la policía y en la gente de este país. ¿Qué vamos a hacer? Primero, aquí se requiere mano dura para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia. Y no dudaré en usar toda la fuerza del Estado para reprimir a quienes nos matan, nos roban, nos extorsionan y nos vacunan. ¿Qué vamos a hacer? Control. Tomar el control de los puertos, aeropuertos, fronteras y combatir el enriquecimiento ilícito y también lo que es el lavado de activos. Lo siguiente, inteligencia y tecnología, que sorpresivamente las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas fueron desmanteladas y se les ha quitado el presupuesto durante este gobierno. Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional con equipamiento, pero también vamos a darles mayor preparación, mayor fortalecimiento desde la capacitación, junto con nuestros gobiernos vecinos, asistencia con Estados Unidos, con la Unión Europea, con los que ya nos hemos reunido. Y trabajar en equipar las 1.300 UPCs y VCs que siguen abandonadas y nuestra policía está buscando dónde dormir y cómo comer. Turno del candidato Daniel Noboa para su primera interpelación a la respuesta sobre el eje de criminalidad y seguridad. Adelante, candidato Noboa, en 1 minuto. Luisa, la verdad que me parece un poco chistoso que digas que vas a luchar contra el lavado de activos. Aquí tenemos las copias de los chats de la Liga Azul, en donde tú eres la rana René, donde Verduga dice, y voy a leer: sin la super de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero. Dinero del narco. Es demasiado importante la super de bancos. Se quisieron tomar la super de bancos y así dejar
que pase y que continúe el lavado de activos. También se sigue asociando con miembros de la Revolución Ciudadana con tu campaña y con tus financistas. Mi pregunta es sencilla. Luisa, ¿volverás a pactar tú con las mafias y el narcotráfico o les vas a declarar la guerra como lo he hecho yo? Candidata Luisa González, 1 minuto con 30 segundos para responder. Queridos ecuatorianos, miren ustedes las redes sociales ahora mismo e investiguen lo que es Noboa Trading, donde exportan en cajas de banano de la empresa Noboa, del señor Daniel Noboa, hacia Croacia e Italia, droga. Es decir, quien pacta con usted mismo es usted, señor Noboa. Lo siguiente, si mal no entiendo, ese chat se refiere a que hoy lavan en los bancos dinero del narcotráfico que yo voy a combatir. Y le recuerdo que su familia también es banquera. Lo siguiente, para poder poner orden, se requiere, y una vez más se lo digo porque se no responde, quien financia partidos y campañas políticas con dinero del narcotráfico es usted. María Moreno, vinculada con el narcotráfico, con tráfico de drogas. La presidenta de su partido, que además administra 9 empresas del grupo Noboa. Noboa, no siga mintiéndole al pueblo ecuatoriano. Momento del candidato Noboa para realizar la segunda interpelación. Tiene 30 segundos. Adelante. Luisa, tú eres abogada y deberías de saber esto. Si es que la empresa mismo coopera y hace una alerta a la Policía Nacional si es que tiene una especie de contaminación, significa que es un cooperante, que no es lo que tú estás tanto alegando. En cambio, tus amigos siguen por todos lados correteando. ¿Tú reconoces la dictadura de Maduro, Luisa? Candidata González, tiene 1 minuto para responder esta interpelación. Una vez más, Noboa Trading, ecuatorianos, cuya empresa le pertenece al señor Daniel Noboa, que fue encontrada en los años 2020, 2022, 2024, exportando droga en cajas de banano, que van 5 fiscales que los cambian, que hasta hoy no se resuelve el caso y que el pacto verdadero entre las mafias está entre usted mismo. Candidato Noboa, su turno de responder la pregunta general sobre el eje de criminalidad y seguridad que ha sido planteada por el Comité Nacional de Debate. Se la voy a leer. Ante la violencia que sufre el Ecuador, ¿cómo combinará la represión al crimen con medidas de prevención y desarrollo comunitario para garantizar la seguridad de la ciudadanía? Tiene 2 minutos con 30 segundos para responder. Adelante. En el año 2024 se redujo en un 16% los homicidios, un número significativo. Reducimos también el número de femicidios, el número de extorsiones, el número de víctimas también menores de edad. 2024 versus 2023. En el 2025 será mejor aún. Toma tiempo mejorar esto aquí. Lo que estamos buscando también es cooperación internacional, trabajar con naciones como los Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, y no con el régimen de Maduro como pretende hacerlo Luisa, que ahora ni siquiera contesta, como pasó con CNN, si es que lo reconoce como régimen o no. Bueno, vamos a reformar también el COIP. Vamos a hacer las reformas necesarias, porque la Constitución, como decía mismo Luisa, de su gobierno, lo que hizo es que le dio más derechos a los criminales que a las personas que hacen las cosas bien. Le da más garantías a los criminales, asesinos, violadores, extorsionadores, que a las personas que cumplen las leyes. Eso no puede seguir. La familia ecuatoriana no aguanta esta aberración. Nosotros, fortaleciendo las Fuerzas Armadas y la policía, y con una función judicial y un sistema de leyes que funcionen para el ciudadano que cumple las leyes, es que vamos a sacar al país adelante. También se necesita tecnología. Ya hemos firmado acuerdos en aduanas, por ejemplo con Palantir. Hemos
ha hablado ya con compañías internacionales para seguridad en fronteras con drones. Asimismo, que exista el escaneo que se necesita en cada uno de los contenedores y no tan cerca del puerto, sino que las vías puedan ser seguras para los ciudadanos y para los transportistas. Que en las vías exista el escaneo y el patrullaje que verdaderamente se necesita. Ya lo estamos haciendo ahora y estamos equipando a todas nuestras fuerzas del orden. La familia ecuatoriana va primero, los criminales van segundo, los jóvenes van primero, los extorsionadores, violadores y lavadores de dinero, esos que se vayan al último. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con el debate. Vamos a dar inicio al cuarto eje que tiene que ver con economía y empleo. Voy a tomar la pregunta elaborada por el Comité Nacional de Debates. El candidato Daniel Noboa va a tener 2 minutos con 30 segundos para responder en primer lugar la pregunta planteada. Para generar empleo y sostener la dolarización, la economía del Ecuador necesita crecer más. ¿Cuál será la meta de crecimiento económico durante su mandato y su política exterior para atraer la inversión extranjera? Candidato Noboa. Ecuatorianos, nosotros tenemos que fortalecer la dolarización. ¿Cómo lo logramos? Teniendo una política para promover exportaciones, como lo hemos hecho en el 2024 y en el 2025. En el 2025 estamos en récord de exportaciones en enero y en febrero. En el 2024 hicimos y tomamos decisiones muy duras para en el 2025 tener el crecimiento que buscamos. Nuestra proyección de crecimiento en el 2025 va a ser del 4%. ¿Por qué? Porque ya tenemos estabilizada nuestra balanza de pagos, tenemos estabilizada la dolarización. Dolarización que todas las figuras importantes de la Revolución Ciudadana dicen que es una medida perversa. El mismo vicepresidente, candidato a vicepresidente de Luisa González, que es Diego Borja, dice que incluso tenía una tesis hecha sobre cómo desdolarizar al Ecuador. Ahora, ¿cómo lo quieren hacer? Con una moneda disque paralela, una moneda electrónica y ciertos pagos y deudas del Estado, irlas pagando con estos ecuadólares. Esa es una desdolarización lenta y dolorosa. Luisa te desdolariza. Nosotros estamos ya conversando con algunas naciones, con algunas empresas internacionales para venir y generar empleo en el Ecuador. En el Medio Oriente estamos firmando convenios y lazos comerciales importantes. Firmamos finalmente el Tratado de Libre Comercio con la China y el de Canadá está a punto de finalizarse. Eso de ahí es una apertura. Eso significa que el mundo sí cree en Daniel Noboa. Es más, estábamos en muy buen camino, bajando inclusive a 800 puntos del riesgo país, y cuando pasamos a una segunda vuelta, que muchos no esperaban, se disparó 500 puntos. Porque le tienen pánico a la candidata González. Pero después del 13 de abril se volverá a estabilizar la economía, volveremos a tener también la estabilidad que buscamos y la inversión que estamos buscando. De esa manera saldremos adelante todos, sin olvidarnos de los pequeños empresarios y de las mujeres, dando créditos a buena tasa de interés para todos. Candidata Luisa González, su primera interpelación a la respuesta dada por el candidato Noboa en 1 minuto. Para fortalecer la economía hay que hablar, sí, de corrupción. Y hablemos de corrupción. Proyecto Olón, alimentación escolar, Petro Noboa, chalecos de cartón, barcazas, Progen, concesiones mineras, compra de etanol, entrega del Campo Sacha, cocaína a través de Nova Trading. Esto es lo que está en juego en estas elecciones. Y para hablar de dolarización, la señora Natalie Morillo, su asambleísta, dijo que lo que usted iba a poner era el ecuadólar y también decirle que usted presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para poner una moneda paralela al dólar. Responda. Candidato Noboa tiene 1 minuto con 30 segundos. Adelante.
Quisiera ver ese proyecto porque la verdad es que creo que está muy confundida. De ahí, sus acusaciones, sin pruebas, en lo absoluto, son palabras al aire. Usted que es abogada debería de saberlo. En cambio, yo le voy a decir cosas sí comprobadas. Correa, prófugo. Glass, preso. Arauz, Verduga. De ahí, el justiciero, Franco Loro. Franco Loro, pues, con prohibición de salida del país. Y los otros dos salieron cueteados el momento que había el chat de la Liga Azul y que en ese chat salió usted como la rana René. Eso sí está comprobado. Todos esos casos de corrupción están comprobados. Nosotros hemos firmado inclusive acuerdos con Google que solo pueden haber sido posibles con un índice de corrupción hacia la baja, en un 60%. Por eso Google escogió al Ecuador como uno de los 3 países en el mundo con el cual ha firmado este tipo de acuerdos: Kuwait, El Salvador y el Ecuador. Nosotros debemos darle seguridad al inversionista, pero no podemos olvidarnos de esa madre soltera, que es el sustento del hogar. 46% de las madres son el sustento del hogar. Tampoco de los pequeños emprendedores, que le daremos el bono de los $1000 para que puedan de una forma salir adelante con ese apoyo y darles créditos al agro, así mismo como los comerciantes. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Bien, estamos ya de regreso en el debate presidencial de segunda vuelta de las elecciones generales 2025. Es momento de abordar el último eje sobre gobernabilidad. Voy a proceder a abrir este sobre con la pregunta planteada sobre el tema de gobernabilidad. La candidata Luisa, 2 minutos 30 segundos para responder. Dado que RC y ADN conforman más del 80% de la próxima asamblea, en conjunto podrían aprobar cualquier ley o reforma. Por lo tanto, ¿en qué temas podrían llegar a acuerdos nacionales para darle estabilidad al país? Adelante, candidata. Voy a ser muy clara. Luisa González no miente. Y la única forma de sacar adelante al país es en unidad. Unidad con todos los sectores, con todos los que quieren sacar adelante al Ecuador y aman esta patria y quieren cambiar la triste realidad que hoy vivimos. ¿Con quién es la unidad? Con los transportistas, con los agricultores, con los empresarios, con la economía popular y solidaria, con la industria, también con las organizaciones políticas, con la sociedad civil organizada. Y yo cumplo mi palabra. En el año 2023 le dije a Daniel Noboa: cuente con la bancada de la Revolución Ciudadana para todo lo que fuera. Construir este país con seguridad, generación de empleo, dignidad, que podamos volver a tener un país que camine. Y cumplimos nuestra palabra. Le dimos todo el apoyo. Ya si no pudo, ya no es nuestra culpa. Ahora, ¿qué también le dije? Para la precarización laboral, como intentó hacerlo con el trabajo por horas en la consulta popular, no cuente con nosotros. Para privatizar nuestros recursos, como intentó hacerlo con el Campo Sacha, no cuente con nosotros. Para subir el IVA, que usted dijo que no iba a subirlo y lo subió, no cuente con nosotros. Fui clara y cumplí con mi palabra. Luisa González no miente. Ahora, nosotros, para poder garantizar la seguridad y el desarrollo y la gobernabilidad, requerimos que pare el odio, que se pare de perseguir a los gobiernos locales, que se pague los recursos, no a discrecionalidad, no amenazando, no al que está conmigo sí y al que no, no, porque el que sufre aquí es el pueblo ecuatoriano. Trabajaré con todas las prefecturas, las alcaldías, las juntas parroquiales, de forma indistinta de a qué bancada o partido político pertenecen, sino mirando las necesidades de la patria, del pueblo ecuatoriano. Esa es la gobernabilidad que requiere el Ecuador para salir adelante. Candidato Daniel Noboa, su turno para hacer su primera interpelación a partir de ahora. Luisa, para hablar de gobernabilidad hay que respetar las instituciones, la independencia, las autoridades de control. Explícale a los ecuatorianos por qué
trataron de interferir ustedes? ¿Por qué trataron de tomársela súper de bancos? ¿Por qué en el chat en el que apareces como la rana René y Correa como ají con mote, hablaban también de un delegado del Ejecutivo que se lo iban a pedir inclusive a Verónica Abad? ¿Cómo planeaban tener un régimen totalitario, muy similar a Maduro, el que les paga al hermano de Glass y a Correa y es parte de sus ingresos? Aquí hay que respetar la democracia, hay que entender que no se puede interferir en esas instituciones. Vas a asegurar la gobernabilidad y respetar, como la rana René no lo pudo hacer, la independencia de funciones. 1 minuto con 30 segundos para responder la interpelación, candidata González. Para ti el Estado es un moped, para ti el Estado es una burla, para ti el Estado y la necesidad de los ecuatorianos es seguir mencionando la rana René. Rana, pero jamás el cartel de los sapos. Lo siguiente, ¿estás aquí como presidente en funciones o como candidato? ¿Encargaste la vicepresidencia a Verónica Abad, que es a quien corresponde constitucionalmente, o no? ¿Estás violando la Constitución y las leyes, que es lo que nos pone en el temor de la inversión extranjera, o no? Y te pregunto, ¿quién persigue a las autoridades locales, quien las amenaza, quien no les hace dadas las transferencias para atender en los desastres naturales, en las inundaciones, que nuestros hermanos están durmiendo en el piso? Eres tú. Y si seguimos hablando de interferencia en otras funciones del Estado, ecuatorianos, ustedes lo saben, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General del Estado, eso es tomarse otras funciones del Estado, que tú sí lo haces. Jamás el cartel de los sapos. Candidato Daniel Noboa, su turno para la segunda interpelación en 30 segundos. Adelante. Acabas de aceptar que eres la rana René. En cambio, no tienes pruebas de que yo me haya metido en el TCE, ni el CNE, ni Fiscalía. Eso sí está bastante claro. Pero quisiera que me confirmes ciertos datos. Cuando regalaron el campo Auca, cuando pagaron 1.200 millones de dólares para aplanar un terreno y decir que es una refinería, cuando se robaron el dinero de la reconstrucción de Manabí, tu provincia, ¿trabajabas tú como funcionaria del Estado en algunos puestos, como coordinadora de Cancillería en la narcovalija y en el resto como coordinadora del despacho presidencial? Su respuesta, candidata González, en 1 minuto. ¿Qué tema que tienes por humillar y maltratar a las mujeres y conmigo te equivocas? A mí me respetas. Y tu déficit de atención y de comprender lo que otro habla no es mi culpa, queridito. Mira, Daniel, tengo un poco más de nivel y respeto que tú eres el presidente de la República. ¿O eres candidato? ¿Qué eres? Yo jamás he aceptado tus mentiras, ni mucho menos. Y si quieres hablar de obras, te puedo hablar de las obras que hicimos, donde inaugurábamos una diaria. Y hablemos de todas las mentiras y engaños que dijiste. Por una orden de un juez y 2 semanas después estén amenazando a nuestra policía, estén amenazando a nuestras Fuerzas Armadas, desilusionando también a nuestras fuerzas del orden de que no puedan hacer su trabajo. Tiene que haber reformas reales, reformas para que la gente sea la prioridad, para que la policía y los militares puedan hacer su trabajo y que los jueces, que sí hay jueces que hacen las cosas bien y si hay jueces honestos, puedan trabajar correctamente y sin miedo dictar justicia, justicia a criminales. Candidata González tiene 1 minuto para hacer la primera interpelación a la respuesta dada por el candidato Noboa en el eje número 5 de gobernabilidad. Me voy a dirigir a las mujeres de mi patria. La violencia, el desempleo ha sido más profundo en nosotras las mujeres y la pobreza ha sido más profundo en nosotras las mujeres en este año de gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos que en lugar de presentar propuestas, nos sigue faltando el respeto y yo no te lo voy a tolerar. Estás acostumbrado a humillar y faltar el respeto a mujeres. Conmigo te equivocaste. Lo siguiente, tu nivel de ignorancia es muy alto y disculpa que lo diga así, pueblo ecuatoriano. Coordinadora de Cancillería. Un cargo que jamás ocupé, por favor. No se puede seguir mintiendo así.
Y si había que hacer reformas a la Constitución, hiciste una consulta popular donde había enmiendas. ¿Por qué no las pusiste? Candidato Noboa, turno de responder a esta primera interpelación. Tiene 1 minuto con 30 segundos. Se necesita hacer reformas profundas. Y bueno, creo que ya estamos llegando pues al final de este debate. Y aún así, todavía no vemos propuestas reales de la candidata González. Nosotros debemos de hacer reformas reales, que el dólar sea una moneda única, sin alternativas de monedas paralelas, que la corrupción se la combata de una manera real para que no existan refinerías invisibles. También debemos de respetar la independencia de las funciones, no un régimen totalitarismo como es el que buscan los empleados de Maduro, sino un régimen democrático, pero que la justicia sea simplificada, que las personas tengan dignidad y oportunidades en cada una de las áreas que quieran participar. Nosotros hemos tenido el gobierno más paritario, hemos tenido también, ha sido el gobierno que más cantidad de becas le ha dado a mujeres, más de 80.000. Y al mismo tiempo tenemos la bancada en la asamblea más femenina y más joven de la historia. 30 segundos, candidata González, para hacer uso de su segunda interpelación. No ves propuestas porque estás ausente. No te concentras, no entiendes las preguntas. ¿Qué vas a entender las respuestas? Y lo siguiente, has gobernado 1 año. Dijiste que ibas a equipar con tecnología de punta la fuerza pública, no lo hiciste. Que el 100% de los jóvenes graduados de los colegios iban a entrar a la universidad, no cumpliste. Que ibas a bajar los impuestos, lo subiste. ¿Por qué te habría de creer hoy el pueblo ecuatoriano? Candidato Noboa, 1 minuto para responder esta segunda interpelación. Nosotros, contestando la pregunta original, ya que el resto pues es, como digo, una fanesca de diferentes cosas que nadie las termina de entender, nosotros sí tenemos apertura con todos los movimientos y partidos que quieran participar en este nuevo Ecuador. Y asimismo buscaremos una constituyente para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, para declarar el dólar como moneda única, para permitir la asistencia internacional y devolver también bases internacionales en el Ecuador, contrario a lo que hizo la Revolución Ciudadana que expulsó a la base de Manta. Y también siempre, pero siempre mantendremos el respeto a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a todos los funcionarios del Estado que hoy en día trabajan duro para ese nuevo Ecuador, para ese Ecuador el cual todos soñamos y el cual estamos trabajando a diario para obtener. Momento del espacio de preguntas cerradas en el último eje de gobernabilidad. El candidato Daniel Noboa tiene 25 segundos para plantear esta pregunta cerrada. La candidata González debe responder inmediatamente sí o no a la pregunta planteada. Adelante, candidato. Luisa, ¿vas a reconocer al gobierno totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro? Es una pregunta súper clara. ¿Sí o no? No divagues como hiciste en CNN. Sí. Candidata González, su argumento tiene 1 minuto. Necesito reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada a través de tu decreto 370 a mi país. De esta manera se llevó a cabo el debate presidencial en segunda vuelta. Recordemos los resultados en primera vuelta. El candidato Daniel Noboa, actual presidente de los ecuatorianos, 44.17% de los votos. Luisa González, 44% de los votos. El domingo 13 de abril va a ser la elección en segunda vuelta electoral. Esto ha sido todo en Club de Prensa Ecuador desde la capital. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas NTN 24.